El gobierno se delata a sí mismo. La reforma pensional sí constituye abierta y descaradamente una expropiación, una confiscación, un asalto de las cuentas individuales y de las cotizaciones de los trabajadores que hoy están en un fondo de pensiones. Y se delata, digo, porque en la propia reforma pensional, en el texto de la reforma, dice lo siguiente: cada cuenta de ahorro individual del pilar contributivo en su componente complementario de ahorro individual, ojo acá, es de propiedad del respectivo afiliado y por ende, con independencia de su destinación específica, son de naturaleza privada y se tienen como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Es decir, el gobierno está reconociendo que el dinero, las cotizaciones y por lo tanto los saldos que va a haber en las cuentas individuales de ahorro en el sistema pensional nuevo que se crea con la reforma, pues son de propiedad privada de cada trabajador. A ver, esto no significa también que las cuentas de ahorro pensional de hoy, del presente, del sistema actual, no son también propiedad individual y propiedad privada. Pues por supuesto, y esto lo reconoce implícitamente la reforma al decir pues que los recursos que entran a las cuentas individuales del sistema pues son propiedad privada, no pública, como ha dicho el presidente Petro, no estatal, como han dicho muchos de los defensores de la reforma, y por lo tanto que forzar a trasladar tanto las cotizaciones como a la larga los saldos hacia Colpensiones, donde no existe nada de esto, donde no existe propiedad privada, ni cuentas individuales, ni mucho menos ahorro, pues se configuraría como una expropiación. Y no solamente el nuevo texto, el texto que acaba de publicar el gobierno o que se acaba de aprobar en el Senado de la República, reconoce esa naturaleza privada y por lo tanto implícitamente admite que nos están expropiando, sino también la ley 100, es decir, la ley que está vigente sobre el tema pensional hace exactamente lo mismo. Fíjense lo que dice este parágrafo del artículo 59. El conjunto de las cuentas individuales de ahorro pensional constituye un patrimonio autónomo propiedad de los afiliados denominado fondo de pensiones, el cual es independiente del patrimonio de la entidad administradora. Es decir, no es propiedad del Estado ni del gobierno, tampoco del fondo de la administradora del fondo de pensiones. Es propiedad de los afiliados, un patrimonio autónomo, propiedad de los afiliados. Lo mismo, en otras palabras, que nos está diciendo la reforma, el texto de la reforma pensional. Es decir, el ahorro que está en las cuentas individuales, con cédula y nombre, de cada afiliado a Porvenir, Protección, Escandia, Colfondos, es propiedad privada de ese afiliado. Por lo tanto, las cotizaciones que se van a hacer en el futuro hoy son propiedad privada. La reforma quita, expropia esa propiedad y se la entrega a Colpensiones, al Estado. En Colpensiones no existe propiedad privada, por lo tanto, las cotizaciones ya no van a ser de cada uno de los afiliados, sino de esa entidad, o sea, del Estado colombiano. Una expropiación que está reconocida implícitamente en este texto que acaba de ser aprobado en la reforma pensional, donde le confiere, reconoce lo que es evidente: las cuentas individuales pensionales son propiedad de cada afiliado. Insisto, podemos leer de nuevo el artículo, y esto no lo digo yo, lo dice el gobierno de Gustavo Petro, su bancada que aprobó este texto. Dice esto: cada cuenta de ahorro individual del pilar contributivo en su componente complementario de ahorro individual, las cuentas de ahorro pensional, es de propiedad del respectivo afiliado, no del Estado, no de los políticos, del respectivo afiliado, y por ende, con independencia de su destinación específica, pase lo que pase, se use lo que se use, son de naturaleza privada. Estamos, por lo tanto, no según digo yo, sino según el texto de la reforma pensional y, como vimos, según la ley 100, ante una expropiación, porque nos obligan a transferir recursos que son privados, que son míos, que son suyos. Si está en un fondo de pensiones, nos obligan a transferirlo al Estado, donde no hay propiedad privada, a Colpensiones, donde no existen cuentas individuales.